seguimos en estado de alerta, seguimos en la M770 y seguimos obviamente involucrándonos en la realidad ahora para hablar del tema de la educación, ¿no? Estamos en comunicación con Eduardo López, secretario general de la CTA de la ciudad de Buenos Aires, secretario gremial de la CETERA, la entidad en el orden nacional que nuclea obviamente a los trabajadores de la educación, y secretario adjunto, obviamente, de la Unión de Trabajadores de Educación en el ámbito porteño. Eduardo López, Edgardo Chini, junto a Laura Verán, los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por llamar. Al contrario, gracias por atendernos. Primero, Eduardo, hace mucho tiempo que nos conocemos, hemos tenido muchas entrevistas. ¿Cómo definirías la actual situación? Ya ha transcurrido un tiempo importante en lo que tiene que ver con el enfrentamiento al COVID, justamente en este plano, el plano de la formación, el plano de la capacitación, teniendo en cuenta el rol que cumplen incluso los compañeros de profesión. Tengo la posibilidad de tener varios amigos que desarrollan esta tarea, y en todo caso lo que se viene planificando a futuro, que hemos escuchado en el último tiempo, ser un poco crítico también en algunas de las medidas que se están tomando. Sí, a nivel general, el país está enfrentando muy bien la pandemia, el COVID, el virus, bueno, una pandemia, ¿no?, histórica. Y yo acá tengo los datos, mira, me acaban de llegar. En Argentina hay cada 100.000 habitantes, en Argentina, 70 contagiados. Cada 100.000, 70. Está bastante bien respecto, muy bien, ¿no? Bastante bien respecto de la mayoría de los países. Hay 100.000 habitantes, 70 infectados. En provincia de Buenos Aires sube un poquito, de 70 a 82 cada 100.000. En Capital, en vez de 70 o en vez de 82, hay 525 contagiados cada 100.000 habitantes. ¿Qué demuestra esto? Digamos que hay un mal abordaje en la ciudad de Buenos Aires del cuidado de la pandemia. Uno puede decir, bueno, la densidad de Capital sí, es grande, también es grande la de Gran Rosario, la de Córdoba y sus alrededores. Es decir, tenemos acá en la ciudad 7 veces más. Y la única medida que toma el jefe de gobierno respecto de esto, insisto, provincia de Buenos Aires, 82 cada 100, Capital 525 cada 100. La única medida es que la gente salga a correr, a hacer recitales, el mismo jefe de gobierno sale a correr. Bueno, yo creo que desde la ciudad hay una especie de bolsonarización de la pandemia, pero con una diferencia, gracias a Dios y a la lucha del pueblo argentino, que Larreta no es presidente, es jefe de gobierno, y entonces más allá de las políticas que hace, que son terriblemente malas en contra del coronavirus, hay un Estado presente que hace el aislamiento, que tiene los ATP, que tiene el ingreso familiar, que tiene ¿cómo se Pero llama? me estás haciendo una crítica a la gestión política de Larreta. Sí. Está perfecto, es tu postura desde un punto de vista, digamos, partidario, más allá incluso del tema de lo gremial, está yendo a una cuestión de postura partidaria. Nosotros hemos tenido varias situaciones al respecto. No es nuestro rol, obviamente, corregir cada postura de nuestro entrevistado y desde ya respetarla en toda su magnitud. También me parece que hay que tener una visión un poquito más amplia, porque hemos tenido la oportunidad de conversar con referentes, por ejemplo, del municipio de Quilmes, cuando aquí se había instalado primero el tema de los contagiados en el ámbito de la ciudad, y le decíamos al aire, incluso, no voy a nombrarlo porque no había caso, ojo, porque después también se va a instalarlo en la provincia. Lo mismo te digo a vos, comparto contigo, no sé, vos planteás algunos porcentajes, ojo, porque esto también después se puede trasladar a la provincia, y me parece que el tema de entrar en esos porcentajes a mí me hace un poquito de ruido, y no porque no merezca críticas tal o cual gestión de gobierno, ¿no? Por eso yo te planteaba llevar este tema y esta conversación, esta entrevista, hacia el punto que tiene que ver con las prácticas en el orden educativo. Sí, no es partidario mi análisis, es un análisis de cuidado de la comunidad educativa, simplemente eso, pero está bien,
vamos con el tema educativo. Era simplemente, son datos, no opinión, como se dice, y por supuesto que puede tener un abordaje político, pero no partidario. Lo cual no está mal, digo, no está mal, obviamente, está por la discusión que no está mal. Lo que digo pero cambiamos es que, de tema, no hay problema, no tengo ningún problema. Te dije a nivel general cómo estamos. A nivel educativo es eso, por supuesto que una cosa, yo doy clase en Soldati, no puedo despegar lo que está pasando a mis alumnos de mi análisis docente. A ver, pero nosotros, ¿cómo está el tema educativo? Bueno, es educación en tiempo de pandemia. Al ser una educación en tiempo de pandemia, se avanza con distintas formas. Al principio de la cuarentena, qué sé yo, como que la educación era, bueno, acá no ha pasado nada, sigamos estudiando. Y la verdad que después lo que dijimos los profesores, los maestros, bueno, hablemos de la pandemia porque sí ha pasado, sí no nos podemos encontrar y hay que empezar a hablar. Y lo que vemos de nuestros estudiantes, de las comunidades educativas, es mucha responsabilidad. La verdad que no los vemos saliendo, no los vemos, eso que un joven, digamos, qué sé yo, tiene, digamos, le hierve más la sangre que quizás varios adultos, y los vemos con mucha responsabilidad. ¿Qué vemos? Que también puede ser político, pero bueno, no hay manera de no discutir un tema político, digamos, no político partidario, sino político, que la brecha educativa se agranda con la brecha digital. Es decir, alumnos míos que tienen computadora llegan más a mi clase que alumnos que no tienen. Y la mayoría de nuestros alumnos no tienen. Y nosotros hicimos una presentación para que le den computadores, conectividad, y no se la dieron. Y yo no voy a tener problema en decir que si alguna otra provincia no tiene conectividad, también no hago política con esto. Hago números y es muy concreto. Lo que pasa es que, como vos me presentabas al principio, yo soy un representante docente de la Ciudad de Buenos Aires, por eso hablo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, está claro, y sé de tu tarea, la conozco, tu tarea puntualmente como docente y para mejorar la educación y con el trabajo que haces con la adolescencia y la primera juventud, digo, es así el laburo que haces y hemos conversado al respecto de cuestiones más integradoras, más allá incluso de la educación, de la formación puntual en lo que tiene que ver con el conocimiento de la historia y demás, sino también desde el orden de lo cultural y la inserción de todos estos docentes, digo, de todos estos estudiantes. Pero desde el punto de vista de los docentes, también hay un planteo en lo que tiene que ver con este teletrabajo, con esta formación. Digo, amigos que han tenido que hacer un posgrado rápido en lo que tiene que ver con la posibilidad de dar educación a distancia y el peligro de perder derechos, ¿no? También en este plano. Sí. Primó más la creatividad, el afecto, las ganas, el amor con la comunidad educativa que el conocimiento. Cualquier persona mayor, como soy yo, digamos, que soy mayor de 50 años, nos cuesta mucho las nuevas tecnologías, a los alumnos les cuesta menos. Pero bueno, es más, al principio de la pandemia decían, bueno, no hay clases. Ahora lo que dicen es, no hay clases presenciales, porque toda persona que tiene un hijo en la casa sabe que hay clases, que bueno, salvo que no tengan estos dispositivos que decía. En el tema docente específico y a nivel nacional, lo que nosotros le estamos planteando, y le planteamos al ministro Trota, es el derecho a la desconexión. Es decir, que un maestro enseñe en el horario que técnicamente tendría que estar trabajando, y no las 24 horas del día. Esto se firmó en una paritaria, es así, se llama el derecho a la desconexión. Si te tiene que hablar el supervisor, si te tiene que pedir un trabajo, un funcionario, si tenés que hablar con un alumno, bueno, qué sé yo, si vos trabajás jornada completa de 8 a 16, que no te llamen a las 12 de la noche y tengas que atenderlo a las 12 de la noche. Este fue uno de los puntos que nosotros planteamos en la paritaria, el derecho a la desconexión. El otro que planteamos es qué pasa cuando un maestro se enferma, porque se enferma o tu hijo se enferma. ¿Quién te reemplaza
en la educación a distancia. Bueno, ahí se empezaron a hacer, aún también en la Ciudad de Buenos Aires, ahora se empiezan a hacer los actos públicos para reemplazar a los docentes. Porque si a un docente se le enferma de COVID el papá o un hijo, tiene que cuidar al papá o al hijo, no puede dar clases virtuales. Esos chicos se quedan sin clases virtuales. ¿Qué pasaba? No había un reemplazo. Ahora empieza a haber actos públicos de reemplazo y los chicos tienen un maestro suplente. Pero hubo que pelearlo mucho, digamos, de esto. Después estamos planteando que las escuelas se empiecen a arreglar, porque cuando volvamos no puede haber más bancos unidos. No puede haber bancos unidos. No puede haber los pupitres que nosotros teníamos. ¿Qué va a pasar con los comedores escolares? Entonces nosotros estamos planteando temas de higiene, temas de espacio, temas de infraestructura, que se conformen los comités mixtos, el tema del traslado. En algún momento vamos a volver a clase. El 30% de nuestros alumnos viene de provincia de Buenos Aires. ¿Cómo van a venir? ¿Por qué no puede haber micros que los traiga como trabajadores? Van a sus empresas con micros de las empresas. ¿Cuántas preguntas y de difícil respuesta, Laura? Sí, también se va a ampliar seguramente la matrícula, López, suponemos, porque va a haber aumento de la pobreza, del sistema privado, va a salir gente que seguramente va a buscar refugiarse en la escuela pública, porque de la mano de la educación también está de la mano de la ayuda social, hoy muy requerida. Sí. ¿Hay lugar para todos? ¿Se puede hacer el cambio? ¿El paso sigue abierto? No, lamentablemente no hay mucho lugar, pero está pasando esto que está diciendo. Hay una gran cantidad de escuelas privadas que no consiguen que las familias paguen la matrícula. Entonces, muchas escuelas lo que está haciendo el gobierno nacional es dándole los ATP, la asignación para el trabajo y la producción, a esas escuelas para que les puedan pagar a los docentes. Bueno, ahí también, digamos, es un abordaje que tiene que ver con políticas de Estado. Esa plata alcanza para las escuelas privadas y por ahora alcanza, pero no va a alcanzar mucho. Lo que nosotros estamos pidiendo es que si el gobierno nacional paga la mitad de los salarios, ya sea monotributistas, a empresas privadas, a escuelas privadas, desde nuestro punto de vista, y en la jurisdicción que más escuelas privadas hay en el país, que la Ciudad de Buenos Aires, la otra mitad tendría que pagar el gobierno de la ciudad, porque si no, naturalmente, va a haber una cantidad de flujo de escuelas privadas a las estatales, y sabemos que hay falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si ya hay falta de vacantes, cuando las privadas funcionaban bien y pagaban la familia la matrícula, ahora van a faltar mucho más. ¿Qué salto cualitativo vamos a tener que dar? Estamos tratando de dar todos, cada uno desde su profesión, y aún más, como es tu caso también como dirigente gremial, en todas estas perspectivas que ha puesto en superficie y que sobreexhibió, ¿no?, diría yo, este momento de pandemia. Eduardo, todas esas preguntas, incluso que vos compartías con nosotros, que obviamente se están intentando armar la respuesta, te propongo que también en el transcurrir de los días volver a convocarte para ver de qué manera las pasamos a una oración afirmativa, ¿no? Porque hoy por hoy la gran mayoría siguen siendo interrogantes. Bueno, a disposición, y por supuesto un abrazo a todos, y veo que es una sociedad, la nuestra, que está enfrentando exitosamente la pandemia respecto de países cercanos como Chile y Brasil, así que un agradecimiento para ustedes que me llamaron y para toda la comunidad que con responsabilidad enfrenta esta pandemia sin dejar de estudiar y sin dejar de reclamar las medidas sanitarias. Compartimos estos conceptos y, como siempre, el reconocimiento como docente que venís realizando a lo largo de tu carrera. Eduardo López, secretario general de CTA en la Ciudad de Buenos Aires, secretario gremial.